¿no? Hoy vamos a subtitular a Máximo Kirchner, que habló ayer y le envió un mensaje de apoyo a Alberto Fernández, sorpresivo a mi juicio, repito, sorpresivo a mi juicio, y críticas nada sorpresivas al ministro Martín Guzmán. El Estado en ese sentido que entendió que tenía que estar presente y lo hizo a través de 2 políticas públicas, si bien no perfectas, necesarias y eficientes al fin que buscaron. El ATP, que ni siquiera hoy muchos trabajadores y trabajadoras saben que la plata la puso el Estado, y el IFE. Esto decía Máximo Kirchner sobre 2 de las políticas centrales que tuvo el gobierno en pandemia. Estaban hablando de la asistencia para el trabajo y la producción y del ingreso familiar de emergencia. Es interesante esto porque dice, Máximo Kirchner dice, hay muchos trabajadores que no saben que el Estado puso guita para completar su sueldo. Es interesante porque tampoco lo saben algunos empresarios o no lo registran. Claro, a mí me preocuparía más que no haya un registro de parte de quienes fueron los verdaderos beneficiarios de ello, porque los trabajadores simplemente mantuvieron el salario que tenían. Bueno, yo creo, ahí ya hemos tenido esta discusión al aire, yo creo que los trabajadores también fueron beneficiarios de esto, sí. Justamente por eso, pero avanzando un poquito sobre esto, en el foro Yao Yao pasó algo interesante que fue, está el ministro Guzmán y voy a mantener la discreción de quién fue, pero muy importante empresario, cuando digo muy importante empresario, digo muy importante empresario, criticando el proyecto de renta inesperada, le dijo a Guzmán, y cuando tenemos pérdidas inesperadas, ¿el Estado qué hace? Y Guzmán le dijo, bueno, entre otras cosas hicimos el ATP y el Repro. Me pareció interesante eso como figura, porque es alguien que no estaba queriendo torearlo al ministro en un ágora público. Era alguien que no había registrado, una falta de registro, sí, total, que el ATP y que el Repro había sido una ayuda del Estado, según de Mendiguren, y los datos lo amparan, el mayor salvataje del Estado al sector privado en toda la historia de la República Argentina, y no había registro sobre eso, ¿no? Perdón, Iván, y no es solo que ayudó, en muchos casos el Estado casi que puso la totalidad del salario, porque muchos trabajadores, vía sus sindicatos, digamos, legalmente, aceptaron una quita, un recorte de su salario durante la pandemia, siempre y cuando no pudiesen ir a prestar funciones, porque eran mayores de 60 o porque tuvieron algún tipo de enfermedad prevalente que los volviese más susceptibles. Con lo cual ahí el Estado casi que fue el único salario que recibieron esos trabajadores. Y no fue solo durante el 2020, se extendió también durante parte de 2021. Exacto, y es tan cierto lo que dice Paloma, o por lo menos me sirve tanto para transicionar, que también de esto habló Máximo Kirchner ayer. De manera generosa, muchos compañeros y trabajadoras aceptaron el descuento en sus salarios porque no tenían que ir a trabajar. Siempre la inteligencia brota del pueblo y entendió que más allá de la crisis económica que precedía la pandemia, ahora también tenía que volver a poner. Y aceptaba que le pagaran una parte de sueldo. Y esos empresarios no solo tuvieron la generosidad de sus trabajadores y trabajadoras, sino que tuvieron una mano extendida del Estado que completó los salarios con el ATP. Entonces, la pregunta es, ¿qué les pasa ahora a esos empresarios que sufrieron también la pandemia, pero que tuvieron la generosidad de su gente para aceptar el descuento salarial y la presencia del Estado para comprar la nómina salarial, que no pueden dejar de subir los precios? ¿Qué más tiene que hacer el pueblo para que entiendan que son parte de este país y que no están en ningún círculo rojo ni en ninguna isla? Sus negocios están en el territorio argentino y en los barrios argentinos. Hasta acá ninguna sorpresa, digamos, ¿no? Digamos, un Kirchner clásico con las críticas hacia los empresarios que suben los precios y la banca, digamos, a los trabajadores que pusieron el lomo durante la pandemia y durante el macrismo. Ahora, hay algo que uno podría pensar fue un apoyo al gobierno, que fue lo del ATP y el IFE, ¿no? Pero eso ya había dicho. Sí. Máximo, creo que en Esteban Echeverría o en algún acto también en la provincia de Buenos Aires. Lo interesante es lo que vino
a mi juicio, insisto, sorpresivamente, hacia el final de una de las partes de la locución de Máximo Kirchner, que fue, está bien que fue una iniciativa que hizo el propio Máximo Kirchner en diputados, pero que tomó el presidente, y es el adelanto del mínimo vital y móvil, de la suba del mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil. Exactamente. Escuchemos lo que dijo el ex jefe de bloque del oficialismo sobre este tema. Como también lo hicimos hace unos días, con toda la buena voluntad del mundo, de querer que suba y se anticipe la actualización del salario mínimo vital y móvil, y gracias a Dios el presidente Alberto Fernández se escuchó con buen tino y acompañó esa idea, por lo cual no le agradezco no en mi nombre, sino en nombre de millones de trabajadoras y trabajadores, y también de quienes reciben un abrazo de las políticas públicas a través de los diferentes planes, porque también esos planes están atados al salario mínimo vital y móvil. Composición, tema, le agradezco al presidente Alberto Fernández desarrolle. A mí me llama la atención de esto, pero me parece que tiene que ver con lo que vamos a escuchar en un ratito, que es que me resulta curioso que incluso siendo una medida tomada desde el carácter económico, tomada puntualmente por el Ministerio de Economía, más allá de que se instrumenta desde otro lugar, porque se instrumenta a partir del Consejo del Salario, digo, más allá del ordenamiento jurídico de afectar de alguna manera el salario mínimo vital y móvil, que el foco haya sido el presidente y no el ministro de Economía. Bueno, teniendo en cuenta que fue el ministro de Economía quien también, a mi entender, en una respuesta medio curiosa, cuando le preguntaron por esto, dijo, bueno, sí, es obvio que vamos a tener que hacer eso. No lo dijo sobre el mínimo vital y móvil. Tenés razón, lo dijo sobre el adelanto de ganancias. Sobre el adelanto de ganancias, pero sobre el salario mínimo vital y móvil sí dijo, sí, es algo que vamos a hacer. Exacto. Cuando le preguntaron. Se adjudicó como que si fuese una idea que ya estaba en trámite. Me interesa mucho lo del tema de ganancias, porque generó un foco de tensión muy importante ayer. Ayer Massa estaba completamente furioso con Guzmán. Del lado del ministro de Economía dicen, nos quiso ventajear, ¿no? Utilizando tal vez una reminiscencia de aquel apodo que le puso Mauricio Macri al líder del Frente Renovador. Pero ya no vamos a ocupar de ese tema porque es un capítulo aparte. Ahora, apoyo de Máximo Kirchner al presidente, o mejor dicho, un mensaje positivo para ponerlo en el semáforo de Máximo Kirchner a Alberto Fernández, pero no corrió la misma suerte en las directrices de Máximo Kirchner el ministro de Economía Martín Guzmán. Dice que no tiene apoyo político, y digo yo, tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Cristalina Georgieva, tenés el apoyo de la central sindical más grande de la Argentina, de los movimientos sociales, del presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? Y este fue el último pasaje, por lo menos el último que quisimos recoger nosotros, de lo que dijo Máximo Kirchner, ¿no? Que es algo bastante claro, digamos, de lo que dice Máximo Kirchner, que era un riesgo que estaba tomando el ministro Guzmán, obviamente, que es, bueno, reuniones con empresarios de la energía en Neuquén, reuniones con los grandes empresarios en el foro, reuniones en el CICIP, con los grandes empresarios que tienen asiento en la capital federal, en AmCham, reunión en AmCham, notas en Todo Noticias. Bueno, está claro que para la interna la había dejado servida frente a cuáles habían sido las últimas gestualidades. De hecho, lo que me dicen a mí el entorno de Guzmán es que ahora empieza, para decirlo de alguna manera, un recorrido mediático político por espacios cercanos al kirchnerismo, ¿no? A ese tipo de elementos. ¿Cómo cuáles? Perdón, Pablo, pero no entiendo qué podría ser. No lo sé, pero si, a ver, te lo digo, si lo pones en términos de blanco-negro, sí. Si Todo Noticias, en términos de opinión pública, está cerca de la oposición o es opositor, y bueno, uno piensa que podría, en lo que es el mapa de medios,
dar notas en C5N, en esta radio, en este programa. Está bien, pero eso desde en Página 12, desde el punto de etcétera. vista de qué instrumentos mediáticos va a utilizar para comunicar, no qué va a hacer de su agenda, digo, porque vos presentaste dos cosas recién. Una fue su agenda, que es a qué lugares fue, y otra fue en qué medios eligió para hablar. Por eso, yo lo que digo es, lo mediático tengo casi certeza. Lo político es más complejo para Guzmán porque tener señales para ese mundo necesitaría la validación política de ese mundo, que hoy no la tiene. De hecho, incluso los sindicalistas sindicalistas cercanos al kirchnerismo que pudieron hablar en algún momento con Guzmán, hoy no está tan claro porque no tienen esa terminal política que con luz verde. Sí, pasa que también hay una cuestión de perspectiva y primero Guzmán no es que hace todo eso porque él quiere hacerlo, sino que tiene un mandato, hasta donde yo lo he entendido, presidencial también para ser él el que establece un canal de diálogo y una buena relación con el empresariado, el Círculo Rojo, y de ahí su presencia en todos estos eventos que vos bien listaste. Pero después, si te fijas, venimos una semana donde la inflación fue 6%, ¿no? El Ministerio de Economía dice, bueno, una desaceleración de 0.7 puntos respecto al mes anterior, lo cual es verdad, es un dato objetivo, pero es verdad que así como estamos, terminamos el año en un 65-70% de inflación, pese a que el gobierno empieza a ver alguna desaceleración de los precios internacionales y se entusiasme con un 60%, que igual es una animalada. Igual estamos hablando de la inflación quizás más alta desde la hiper. Ahora, ¿qué es lo que te dicen desde Economía, no? Para traer también esa visión y no solo las críticas. Ellos dicen, la última semana venimos de revivir, si se quiere, una suerte de ATP, donde hay 13 millones y medio de personas que van a cobrar 18 lucas de parte del Estado. De IFE. Claro, de IFE, perdón, mil gracias, me corregí. Venimos también de aumentar un 50% de la tarjeta alimentar. Venimos de hacer una suba en las asignaciones. Vamos a subir ahora, y ahí está la disputa con Massa, el mínimo no imponible de ganancias. Venimos de fomentar del Estado el adelanto de paritarias. Claro, ¿qué pasa? Todo esto se monta con unos números que sacó, por ejemplo, esta semana la consultora EcoGo, que dice que desde el pico de 2017, en promedio, si vos tomás jubilados, formales, informales, en promedio, los ingresos familiares están 15% por debajo en términos reales, ¿no? Desde el 2017, lo mejor del macrismo, antes de que todo todo vuele por los el aire. aires, hasta el momento, está bien, pandemia y guerra mediante. Pero ¿qué te dice el gobierno? La política de ingresos la estamos cubriendo. Claro, del otro lado te dicen, es insuficiente. Y si no controlas la inflación, no sirve nada que pongas plata en el bolsillo de la gente porque se va por la canaleta, la parafasial del supermercado. Es que el punto es ese, ¿no? Con los datos macroeconómicos o los datos de actividad más que macroeconómicos. Es un gobierno que no debería estar a la defensiva como está, pero evidentemente, obviamente el número de inflación, los precios y la interna hace que parezca un gobierno peor de lo que es, digamos, ¿no? No sé si es bueno, malo, muy bueno, pero parece peor de lo que es, producto de este tipo de cuestiones. Lo vamos a seguir conversando esto. Sobre eso, perdón, una muy cortita que no lo vamos a mostrar porque ya es mucho, pero en un segmento del discurso de ayer de Máximo Kirchner también manda un mensaje respecto a la evaluación que se hace de los números de la macro y lo que pasa en la micro. Cuando dice que dijo, para nosotros la economía está bien cuando consume, cuando la gente le alcanza. Exactamente, cuando la gente le alcanza. Pero bueno, también en la micro, digamos, hay reactivación del empleo, eso también es micro. Todo impacta, o sea, todo finalmente se circunscribe al número de inflación y a los precios y a la falta de posibilidad de la gente de, con la misma guita que hace un año, comprar chaniteo más o menos lo mismo. Pasa con la inflación en la Argentina y por qué no hay. Pasan cosas, muchas cosas con la inflación. Abrió el INDEC 6% para el mes de abril, ya te dijimos, 0.7 desacelerando respecto al mes anterior, pero con una suba interanual del 65%, la más alta en 30 años desde la hiper. A ver, las proyecciones hablan de que terminamos el año cerca de un 65-70. Incluso con el escenario optimista que entusiasma a algunas personas dentro del gobierno, que dicen que mayo, pasada la escalada por la guerra, porque los precios de las materias primas se van un poco asentando, puede ser que mayo la inflación baje entre 4 y 5 y después continuamos y vamos al nivel prebélico de entre 3 y 4, aún con ese súper optimista escenario, terminamos el año arriba del 60%. O sea, las cosas están mal. ¿Dónde está puesto el foco?
Y acá, si querés, hay aristas que se comparten desde todas las partes del gobierno, aunque no coinciden en qué y cómo hacer para solucionarlas, por supuesto. Tenemos, por un lado, la recomposición de ingresos, que ya estuvimos hablando en la apertura, con diferentes políticas que se impulsaron esta semana y las semanas anteriores. Tenemos también la política monetaria, que yo sé que esto ustedes lo escuchan y se quieren echar a dormir, pero hay que prestarle atención, porque esta semana volvieron a subir las tasas de interés del Banco Central, porque, por un lado, el compromiso con el FMI es que se ofrezca un rendimiento positivo de tasas, pero por otro lado también esta es una herramienta para controlar la inflación. Así que la gente se quede en pesos, no haya presión sobre el dólar, entonces el dólar no suba tanto y por lo tanto no se genera una nueva bola inflacionaria. Vos vas a ver que si pones un plazo fijo esta semana te va a rendir unos puntitos más que la semana anterior, aunque un 4% mensual, o sea, menos a la inflación actual y la esperada. Los bancos también van a ganar un poco más guita, porque subió la tasa del ELIC para neutralizar. Y lo que para mí hay que prestar atención es el comunicado que sacó el Banco Central esta semana. ¿Qué dice? Que dice que esta va a ser la última suba de tasas del año. Lo dice en palabras más, palabras menos, se refiere a esto. Esta es la quinta, dice, acá nos vamos a quedar, porque considera que la inflación va a descender, porque los precios de las materias primas se vienen calmando, porque se está estabilizando el mercado internacional. Esto, si querés, para mí, una manera más de tratar de calmar el mercado interno que realmente una lectura verídica. Puede ser que siga subiendo la tasa a lo largo del año, pero ahí ya empezás con una pugna, porque cada vez que vos subís la tasa para neutralizar el dólar, también haces que una empresa que quiera endeudarse le salga más caro. Entonces esa delgada fina entre controlar la inflación y no afectar la producción, la reactivación económica. Ojo, tal vez afectar la recuperación económica no es un daño colateral, sino un objetivo. Porque en una reunión que tuvieron hace 15 días... Ponerle un tope al crecimiento. No sé si fue en la Quinta de Olivos o si fue en Casa Rosada, Guzmán, Pese y Alberto Fernández vieron que la economía estaba creciendo mucho más de los dólares que tiene la Argentina para poder bancar ese crecimiento. Entonces, ¿qué haces cuando te pasa una cosa así? O conseguir dólares, obviamente esa sería la mejor manera, ¿no? Pero eso no se está pudiendo. No. O forzás un enfriamiento de la economía. ¿Cómo forzás ese enfriamiento de la economía? Bueno, entre otras cosas, entre otras herramientas, subiendo la tasa de referencia del Banco Central. Bueno, pero es complicado, porque vos dijiste que la deuda la ibas a pagar con crecimiento y no con ajuste. No, pero pará, una cosa es crecer al 9 y no tener los dólares, otra cosa es crecer al 4 y tener los dólares y creces igual. Claro, y ahí es donde estás manejando este delgado equilibrio. Exacto. Ahora, tercer foco, si querés, políticas sectoriales. Y acá yo sí voy a hablar un poco de la indumentaria, porque está subiendo varios puntos por encima del promedio de inflación. Hace, ya te diría, un año que todos los meses sube por arriba del incremento de precio general. Es lo que más subió, de hecho, en el último año en la Argentina. Y además es una industria sumamente protegida. Claro, después del macrismo, donde quedó devastada porque se abrieron ferozmente las importaciones, el gobierno de Alberto Fernández, en su momento, si querés para mí, con buen tino, decidió empezar a controlar, empezar a proteger la importación, para proteger una industria que te genera entre directa e indirectamente cerca de 300.000 puestos de trabajo en el país, pero el balance, ya 1 año, 2 años, 3 años después, es una industria que un poco se está aprovechando de esa protección para subir los precios sideralmente. Ellos te dicen, los insumos importados no subieron, el algodón, el hilo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos los insumos importados están subiendo de todo. El único que incrementa tanto los precios, tanto es la indumentaria. Y además en algún punto vos decís, bueno, querés recomponer los ingresos que perdiste durante el macrismo, durante la pandemia, pero ya vas 2 años de suba inexplicable. El otro día lo escuché a uno de los empresarios más importantes del rubro decir que si vos vas a que el problema son las marcas, o sea, que lo que paga la gente, digamos, el porteño, digamos, que es la caja de resonancia. El shopping. El shopping y la marca. Que si vos vas y comprás un jean, cito textual lo que leí, vos vas y comprás un jean en Avellaneda, en Avenida Avellaneda, te sale 7.000 pesos. Y que si vas y comprás el mismo jean en un shopping de marca, te sale no sé cuántos. 14.000, el doble. El doble. Pero ese jean en Avellaneda hace 1 año quizás estaba a 3.000 pesos. Hay dos cosas ahí. Una cosa es la diferencia de precio entre las grandes marcas y el mercado alternativo, por decirlo de alguna manera.
Y segundo es cuál es la evolución de los precios de esos dos mercados. Claro, lo que en decía términos de Pablo recién. porcentuales subieron igual. Y hay que decir algo más de esta industria, más allá del proteccionismo de la industria textil. Es, básicamente, fabricar y vender ropa requiere la intervención de dos grandes segmentos del mercado laboral. Los que producen la ropa y los que la venden. Textil y comercio. Dos de los sectores laborales con mayores niveles de precarización y con peores salarios. Digo esto porque está clarísimo que no es el salario El dinamizador de la soga, claro. y que no es tampoco las cargas patronales, porque tienen un nivel altísimo de precarización. Y estoy siendo muy sutil con decir solamente precarización. ¿Sabes que alguien, otra vez, un muy importante empresario del rubro de la tecnología de la Argentina, me dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta que había hecho en su momento, creo que era Caragosian, sobre la mochila, porque me decía, yo no tengo juicio laboral. Yo tengo, no voy a decir qué cantidad de empleados porque estaría más o menos sugiriendo cuál es la compañía, pero tengo muchísimos empleados, ¿no? Dice, y el porcentaje que me da, la cantidad de gente que me da que había hecho juicio laboral era menos del 1%. Entonces también hay una discusión intrasector privado sobre esto. No es solamente sector privado consumidores, sino también intrasector privado sobre alguna de las propuestas. Después hay algo, esto lo quiero decir, quiero ser enfático, no estoy poniendo, no es una crítica a el secretario, como tampoco es una crítica al ex secretario, en este caso de Comercio. Pero el secretario de Industria viene del sector. Lo digo porque después el kirchnerismo o el peronismo decían, no, los precios suben porque Mike Brown es el hijo de Federico Brown, ¿no? Sí. El sobrino de Federico Brown, no sé qué es de Federico Brown. Bueno, los dueños de la cadena de supermercados Danone. Exacto. Decimos, ¿no? ¿Por qué aplica para los Brown y no aplica para la industria textil? Es decir, o volvemos a discutir cuestiones que tienen que ver con la política y no con los apellidos, porque también lo dijo Cristina en Chaco, exactamente esto que yo estoy diciendo. O sea, ¿por qué aplica para Brown y no para la industria textil? Esto no es una defensa ni a Brown ni un ataque a la industria textil. Digo, No. Rigor a la hora de mirar las cosas. Entonces, tal vez no tiene que ver con esto, tiene que ver con cuestiones, bueno, mucho más gruesas. Macri, es interesante esto, porque Macri en el foro Yao Yao dijo, no podemos darle 10 años a las industrias que están súper protegidas para que se reconviertan. Dice, nosotros tenemos que abrir y que compitan. Y bueno, y el que no está, se tendrá que reconvertir. Es interesante esto porque son como los juegos del hambre para algunos sectores, ¿no? Porque viene Macri, gana, abre y es Noche y Niebla, digamos, la película de Alan Resnais. Y además ya lo hizo el macrismo cuando fue gobierno. Más o menos. Bueno, pero ¿cuánto quebraban promedio? ¿15 empresas por día? Sí, pero yo creo, lo vi en sus ojos. Más todavía. Lo veo acelerando a fondo. Igual yo no, lejos está mi intención de señalar una crítica a la industria. Lo único que estoy diciendo es que hay algo que no funciona. Cristina dijo acá hay un modelo que no funciona, o sea, la industria hiperprotegida y siendo lo que más sube la inflación, hay algo que no está funcionando. Te cierro hablando de la comida. El gobierno cree que lo peor ya pasó. ¿Por qué? 7,5 puntos en febrero, 7,2 en marzo, 5,9 en abril. Ese fue el incremento de alimentos. Viene bajando, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que pasó de más de 8,5 puntos en febrero a menos de 6 puntos en abril. Pero es verdad que la guerra sigue, que el acople de los precios internacionales es complicado, que el famoso fideicomiso que se anunció en marzo, recién esta semana empezaría a funcionar. Y te lo pongo en condicional porque ya despertó el rechazo de la gran mayoría de las cámaras que agrupan a los molineros del sector, que no confían que el gobierno pueda controlar a las exportadoras. Esto se lo sacan a las exportadoras. Pero las exportadoras a mí me lo va a cobrar después por detrás y el gobierno no lo va a poder controlar. Mira, es interesante eso, pues yo vi el comunicado de la Federación de Molineros y a mí me habían dicho del gobierno que la baja de precios en alimentos del mes anterior, ni siquiera de este, sí, porque si te fijas, bajó, por más que esté muy alta, tenía que ver con ese fideicomiso. No, igual chicos, pero una cosa muy cortita respecto. Harina encabezó nuevo el ranking de subalimentos. Claro, una cosa con los alimentos de este mes, 5,9 a nivel general, sí. Ahora, los consumos primarios de los sectores más vulnerables, hablamos de harina, hablamos de arroz, hablamos de yerba, hablamos de huevos, hablamos de pollo, esas cinco cosas
estuvieron por encima o rondando el 10%. Lo que pasa es que cayó 25% el tomate y cayó 15% la lechuga. O sea, negativo, bajó el precio. Claro. Harina de trigo 16 puntos, aceite de girasol 13 puntos y medio, hamburguesas 13 puntos, pollo entero 12, azúcar 12. No. Bueno, la verdad que es... O sea, un no, milagro, ¿dónde mira. bajaron los alimentos? Es un promedio... No, yo dije, tal vez el mes anterior, no hablé de este. Sí, no, lo que en bajó la mucho medición este mes anterior. es fruta y verdura, que había tenido unos picos que subieron a una montaña los primeros meses del año Sí, y eso ahora sí. bajaron. Bueno,